Bienvenido a esta clase. Hoy vamos a continuar con los arcanos, repasemos un poquito. Estuvimos viendo por último el arcano 2, la sacerdotisa o la papisa, que es la energía maternal de la Gran Madre, de la Virgen María, de lo puro y lo casto, esa energía femenina que cuida, que nutre aquello que necesita cuidado y nada más. Y recordemos también que cada carta es un estadio, es un momento en este viaje de la conciencia, en este hacernos humanos en la Tierra. Continuando, hoy nos toca el arcano 3. Uno puede sacar el simbolismo de cada carta, lo que representa con la imagen, como estamos viendo siempre. Acá tenemos la emperatriz de Aleister Crowley, es un mazo bastante ocultista, muy bonito, miren el detalle de la carta atrás. Es un mazo de colección. Acá tenemos el mazo de los santos locos. Acá tenemos el de Jung, que lo hizo una persona inspirada en sus escritos y sus aportes. Acá tenemos, como siempre, el Rider White, el Nacional. Acá tenemos el de Barbara Walker, que es el que más me gusta trabajar. A ver ahí. Bueno, sale un poco borroneado. Y acá tenemos el de, este es el que más se consigue también, el Marsellés. Recuerden que de los mazos modernos, de todos estos que muestro y más que hay, este es la fuente, es el más antiguo de todos. Y acá tenemos un mazo egipcio. Entonces, uno puede entender el simbolismo de cada uno de estos estadios por la imagen y por la numerología, los colores. Arcano número 3. Lo que vemos es una figura femenina, pero no es la papisa, no es esa figura que históricamente siempre se le adjudicó a la mujer, el ser madre, el cuidar, el nutrir, el ser sensible. Es la energía femenina del disfrute y del placer. Justamente a ella la vamos a asociar con Venus, la diosa del amor, el planeta que con una carta natal nos conecta con la materialización, con lo corporal, con el físico y con el placer, con el poseer un cuerpo, la materia y disfrutar de todo eso, la naturaleza. Ella es Gaia, la Pachamama. Van a ver siempre que en su imagen hay como muchos animalitos, hay naturaleza, siempre. Mucho verde, mucha abundancia, mucha fertilidad. Como vemos en cada una de las cartas. Y si uno piensa en el número 3, en la forma que tiene, justamente viene a representar el cuerpo femenino con las curvas que tiene. Cuando de una niña se transforma en una mujer, ¿no? Recién en este número 3 uno puede decir que está el ser humano como lo conocemos, el ser humano con un cuerpo que conecta con el placer, con el disfrute, con la naturaleza. ¿Por qué? Porque en el mago teníamos la energía Yang, la energía de inicio, el Big Bang, el esperma que sale disparado y ciego. El inicio. En la papisa teníamos el útero, el horno, ese momento de gestación. Acá tenemos al ser humano que nace encarnado en un cuerpo físico, se podría decir. Y la emperatriz sería la hija mimada, sería la hija preferida, predilecta, es la hija de la cruza de esas dos energías tan contrapuestas como es la energía Yang del mago, hacia afuera, agresiva, y la energía Yin de la papisa, receptiva, sensible, paciente. Y va a tener las características buenas y malas, hereda de sus padres. Por un lado va a ser creativa, fértil, independiente, como una princesa, como una reina, como una hija única o hijo único, o el más chiquito.
va a tener toda esa capacidad de creación, pero al mismo tiempo va a tener lo negativo de ser el predilecto, ser caprichosa, ser vanidosa, creérsela un poco. Es como cuando uno se siente divino, que tiene un cuerpo divino, que vino a la vida para disfrutar, que todo es para uno. Y justamente eso es una energía muy aniñada, infantil, porque hay otros, uno no es el único, y no por nacer nos merecemos todos, hay que forzarnos también. Y como la naturaleza, o la Pachamama, o Gaia, ella no tiene límite. A lo largo de la historia es el humano el que viene a armar jardincitos, a poner como barreras. Ella es voraz, es el placer, el disfrute sin límite. La quiero pasar bien, es esa energía. Conecta con el amor, con el disfrute, con la independencia. No es que se casa o cuida como su madre, sino que a ella le gusta que la vengan a cortejar, le gusta tener así como amantes, le gusta tener amoríos, pero ella decide por sí misma, no depende de nadie. Y otra dificultad, que esta energía de disfrute, de placer, de querer pasarla bien en la vida y sin mucho problema, es superficial o vanidosa o materialista. Las cosas, el afecto a través de cosas concretas, materia, un contacto. Pero es esta energía necesaria en donde uno se siente rey, reina, quiere disfrutar del cuerpo de sí mismo, del cuerpo de los otros, de la naturaleza, de las cosas materiales y nada más. Siguiente carta, si estamos en este estadio de disfrute, obviamente que si sale en el amor, no quiere decir que te enamores, pero sí que estás con una energía de disfrutar y de pasarla bien, sin que te aten, sin que te demanden, sin que te obliguen, te sentís lindo, te pones lindo, salís a la vida con esa predisposición, te sentís abundante. Lo mismo en el trabajo, en el tema de la salud, habría solo que cuidar los excesos, el comer, el tomar, el beber. Por eso viene la siguiente carta, la arcano 4, el emperador. Diferentes mazos van a recibir también la foto para que vean todos los mazos que estamos viendo. Pero si uno mira, tenemos una figura masculina nuevamente porque ya vimos una energía masculina en el mago. Ahora, esta energía masculina no está como el mago, que estaba parado con una mesa de trabajo. Justamente está sentado. Incluso sus piernas, miren el detalle en cada uno de los mazos, en la imagen que le va a llegar, hace la forma de un 4. Siempre, en general. Y si uno piensa, de 4 lados se forma el cuadrado, que es una figura de orden, estructura, organización y estabilidad. Hacemos mesas, hacemos casas, hacemos estructuras, imperios. El emperador habla de ese momento histórico en donde la humanidad se organiza y arma los imperios. Arma una sociedad, una civilización, que es la del hombre, ¿no? La que originalmente el hombre salía afuera a trabajar, a hacer su profesión, a proveer. En contraposición de la energía de la papisa, que es más el hogar, que es más la familia. El emperador se asocia con Saturno en Aries porque es un Saturno, justamente Saturno en astrología es la estructura, la organización, el trabajo, la responsabilidad, cómo construimos siendo personas responsables y perseverantes y tenaces, cómo nos esforzamos en sí. Y viene de la energía en general del padre o de las figuras de autoridad que nos hayan marcado a lo largo de nuestra vida. Ahora, tiene una capacidad de acción, no es tan quieto. Es esto de que él viene a ponerle el límite, el orden, ¿a qué? Al desborde de la emperatriz, al desborde de la naturaleza, a esa voracidad sin límites. Si uno deja crecer y llueve y hay sol,
La naturaleza crece, crece, crece sin límites. Bueno, este es el momento en donde armamos los jardines, armamos la sociedad, ponemos límite, ponemos todo, una estructura que organiza y que permite que las cosas hacia adentro crezcan, pero controladas. Es una energía de eficiencia, de practicidad, de pragmatismo, de objetividad. Y es la energía o representa las figuras de autoridad como el padre, el jefe, el esposo. Sería el marido de la emperatriz, pero si uno lo cruza, se cruza muy bien con la papisa, porque tenemos la papisa, la energía lunar, más como canceriana, y acá la energía más saturnina, capricorniana. Piensen también cuando uno tiene que hacer la prueba de si no está muy alcoholizado o no, suele hacer un 4 y tratar de caminar con las piernas en línea recta, ¿no? Entonces habla de esto, de tener firmeza. Es una persona muy firme. Estás en un momento de mucha responsabilidad, de organización. Lo que te importa es ordenar, organizar, ponerle límite a tu vida. Y obviamente para todos los temas que se necesita, esa energía, el trabajo, el estudio, es eficiente. No desgasta ni más ni menos energía, con practicidad se maneja dentro de esa rutina porque ya la conoce, ya planificó, ya organizó, ya se estructuró para eso. ¿Cuál va a ser la dificultad de esta carta? Que justamente uno cuando trabaja o cuando pone límites, a veces se suele exigir demasiado y olvidarse de las otras energías, como es el placer, el disfrute, el descanso, el juego, y también la poca capacidad de cambio que tiene, de adaptación. Es inflexible en algún sentido, porque para organizar uno tiene que sostener la energía, sostener. Y tratar de controlar, prever los cambios. Entonces, ojo, porque es conservador, es un tradicionalista. Con tal de mantener un orden, sostiene, aunque ya en la vida le pida cambio, le pide que suelte, le pide que desestructure. Pensemos históricamente, vivamos en la naturaleza y empezamos a armar casitas. Y de esas casitas empezamos a armar sociedades, imperios. Eso permitió que hacia adentro del imperio creciera mucho la producción y la humanidad. Pero ¿qué pasó? Cada vez nos alejamos más de la naturaleza de la emperatriz, de lo desconocido. Y nos pasa incluso ahora que si salimos a la naturaleza, no todos sobrevivirían tan fácilmente como antiguamente estábamos conectados por el instinto a la naturaleza, casi como los animales. Y también esos imperios crecieron tanto hacia adentro que empezaron a ser observados por depredadores y amenazas externas. Y justamente para armar los imperios construimos muros muy altos y poca salida o una salida. Entonces, si venían a atacarnos, en general no sobrevivían muchas personas porque no había forma ni de huir, porque había una sola salida. Y también si huías, volvías a la naturaleza que ya un poco te habías olvidado. Entonces, ojo con organizar, ojo con sostener la energía, porque sí, porque a la larga o a la corta hay que adaptarse. Bueno, todo lo que recibo el 4 son las estaciones, y lo que permite organizar no solo la vida de un humano, sino el planeta en esas estaciones, en esos ciclos. Por eso viene la carta siguiente, el 5, que siempre en numerología habla de cambio, de crisis, de rotura, de quiebre. Y acá tenemos a los diferentes papas, el de Aleister Crowley, el de Jung, el de Rider-Waite. Perdón que se ve un poquito borroso, pero en las imágenes se va a ver mejor. El egipcio. Lo importante de esta carta es que vean que aparecen más de una persona. Tenemos el Papa y tenemos a sus seguidores, a los fanáticos. Siempre hay dos personas abajo del Papa. No es una figura simétrica,
están por debajo y lo miran, lo admiran. El Papa está por encima. Papa, sumo pontífice, hierofante. El pontífice viene de la construcción de puentes. El hierofante, el que hace aparecer lo oculto. Primero que nada, el Papa, históricamente si uno lo piensa, cuando surge la energía de la Iglesia, viene a cuestionar, a poner en quiebre, en jaque, que los imperios y las sociedades humanas que estaban en ese momento. Viene a decir, hay una forma, hay algo, una cosmovisión, paradigma superior, que es diferente a esta organización material, básica, terrenal que tenemos los humanos. Existe lo espiritual, lo celestial, no sabemos qué es. O cada religión le pondrá el contenido que quiera, pero hay algo más. El Papa es ese momento en donde uno se pregunta, hay algo más, y quiero conectar con eso, pero ¿qué es? La vida no puede ser solo organización, trámites, casa, civilización, familia, disfrute y nada más. Tiene que haber algo más. Por eso vamos a ver al Papa como el Papa tradicional, está dando como su cátedra, está impartiendo su mensaje, su enseñanza, lo que quiera. Siempre tiene una mano que está bajando esa verdad, esa revelación a sus seguidores y los seguidores lo admiran, no ponen en duda, reciben ese mensaje. En general, la dificultad de esta carta es saber, cuando le sale a la persona, en qué lugar está. Puede ser que esté en todos los lugares, pero digo, está en la posición de Papa impartiendo una visión, un paradigma que cree que el resto no tiene y que es superior. O está abajo, como un fanático, un seguidor, buscando a alguien que le dé esa verdad, ese conocimiento superior, que le dé esa guía. En general, las personas suelen estar, los consultantes, cuando sale esta carta, están acá abajo, buscando una guía, buscando a alguien que los ayude a salir de este momento de incertidumbre, de desconocimiento, de pregunta, de inquietud, de crisis, de cuestionamiento. ¿De qué? De todo. De la organización del emperador. A veces pasa que te encontrás con algún consultante o persona que está arriba y que tiene todo un mensaje muy conectado con lo espiritual y viene a impartir, te cuestiona incluso en la lectura, cuestiona al resto de las personas con lo que cree que es superior, que es su verdad, su forma de ver la vida, mucho más espiritual, no tan básica y terrenal. También está este juego que digo, ¿no? Que uno puede estar arriba y abajo, buscar guía y al mismo tiempo ponerse en ese lugar de Papa. Lo importante es que pensemos que uno no tiene todavía la verdad. ¿Por qué? Porque el 5, el Papa, es el momento de crisis donde yo me cuestiono, me pregunto, es ese puente que conecta con otra realidad de un orden superior, espiritual, no somos solo cuerpos, hay algo más. Pero no es la llegada a ese mundo espiritual, es el puente, es la ruptura, es el quiebre, es la crisis. Se suele conectar con el eje Tauro-Escorpio, porque piensen que también el Papa, las iglesias o la Iglesia Católica, se conecta con lo físico, con el dinero, con la sexualidad y todas las represiones que tiene, y con el poder. Tiene mucho poder, como tuvo cuando cuestionó a los grandes imperios y a los emperadores. Hasta el día de hoy, ese poder que tiene juega frente a la política, en sociedades donde obviamente, pero en general, globalmente, se escucha lo que dice. Y tienen mucho dinero, y tienen muchos casos de abuso y de sexualidad aberrante. Y también hay otras religiones donde se permite o hay otras formas que no tienen tanto que ver con la castidad. Porque todo eso también surgió
En la antigüedad, cuando se casaban los sacerdotes, pero después se hacía la división o se separaban, y qué pasaba con el dinero y con el poder y todo eso, hasta que se fue como tornando cada vez más importante el tema de la castidad, pero seguían surgiendo situaciones de sexualidad reprimidas, de abuso, de manipulación, etcétera. Lo mismo con el poder y con el dinero. Porque no es la espiritualidad a secas, un ser alado, sino que son seres humanos en la búsqueda de esa conexión sagrada. ¿Qué tiene de bueno esta carta? Cuando se ve esta carta, uno está en un momento de cuestionamiento, de replanteo, de crisis. Y la crisis es una oportunidad para crecer, para evolucionar, para desarrollarnos. Recuerden que si uno se quedaba en la estructura del emperador, era todo muy ordenado y paramos de contar ahí. Y acá tenemos la oportunidad de buscar que una verdad, una relación con la vida mucho más sagrada, que no sea comer por el comer, sino que hacemos una ceremonia, bendecimos ese momento. Lo mismo puede ser la sexualidad y lo mismo puede ser con la relación del poder y el dinero, que no sea superficial, que no sea solo terrenal. Démosle un peso, un acto de ceremonia, de bendición, para que las cuestiones que solo parecen del cuerpo o del poder sean sagradas, sean espirituales. Entonces, ese momento de desarrollo, de búsqueda, de una visión mucho más profunda, más sagrada, más ritualista con la vida. Pero la gran dificultad es que en general el mundo no está preparado, el mundo social, no hay tantos ámbitos en donde uno busque la bendición, la ceremonia, sino ámbitos muy puntuales. Y la gran dificultad de esta carta es que uno se siente angustiado, temeroso, con miedo por todos esos cambios que está viviendo, por esos cuestionamientos internos. Y cuesta mucho conectarnos con la sexualidad, con el poder, con el dinero, desde un lado sagrado. Entonces suelen haber represiones, inhibiciones, cuando sale esta carta, si le sale la persona, que le cuesta conectar con el dinero, con el poder, con la sexualidad desde un lado sagrado, desde un lado consciente, desde un lado espiritual, que no es imposible. Se suele llevar todo a lo pulsional, animal, a como lo más corporal, pero también hay conexiones que son espirituales. Hay que buscarlas en esta carta. Hay que buscarlas. Entonces, en general es una carta bastante rara a la hora de interpretar, porque si sale en el amor, si sale en el trabajo, si sale en cualquier carta, uno tiene este juego de crisis, cuestionamiento, de represión, de olvido, porque no puede conectar bien con esas energías. Buscamos que un amor que nos venga a romper la estructura, que sea más consciente, más sagrado, más profundo, más espiritual, álmico quizás. Lo mismo con el trabajo. Un trabajo en donde uno no sea trabajar por trabajar, sino que tiene un peso más profundo. El tema es encontrar en la sociedad ese nicho, ese lugar, con nosotros y con uno mismo para poder conectar con eso. Por eso tiene que ver más con Tauro Escorpio, lo terrenal, el disfrute, el cuerpo, la materia, pero también Escorpio, ¿no? Ese momento más oscuro o ese momento más profundo que tiene la conexión con lo corporal, con la vida, la intensidad, lo oculto, el abuso de energía, la manipulación. Acá no sois los enamorados o los amantes. Acá continuamos con esto de ver a más de una figura, personaje en la carta. Fíjense que hasta ahora siempre había una sola persona. Acá tenemos como en el casamiento. Lo van a poder ver bien en la foto. Acá tenemos también el de Jung. El de Barbara Walker, que me gusta trabajar mucho. Si uno mira, hay hasta 4 personas. 3 personajes. ¿Por qué? Porque está el ángel, que viene a ser Cupido, Eros. Si alguien vio mitológicamente, ¿qué hacía Cupido Eros? Nos tiraba la flecha
acá también, que hacía que nos enamoráramos y que perdiéramos la razón. Intervenía, como todo ángel o ser alado, en las cuestiones cotidianas de lo humano, para que uno decida o accionara, pero con esa intervención divina, con esa intervención celestial, con la providencia, ¿no? Lo primero que uno ve es que el héroe que arrancó en el loco, o que es toda la historia dentro del loco, que arrancó en el mago, propiamente dicho, está entre dos figuras. No está como el papá por encima, sino que está en el medio. Y esas dos figuras suelen ser siempre, en general, una figura femenina más grande y otra mujer más joven. Sí, el momento arquetípico de la decisión de todo joven de casarse y enamorarse y conocer a la mujer amante, a ese aspecto que tiene la emperatriz, el aspecto de la cortesana, de la geisha, del placer de disfrutar con el cuerpo, el aspecto de la madre, la que cuida, nutre, cocina, lava y hace todo por su hijo, por más que el hijo esté grande, ¿no? La papisa en exageración. Supuestamente todo joven, y también toda joven, en algún momento tiene que elegir si se queda en su casa o se va y arma su propia familia. Y lo más natural sería eso, lo más esperable, pero no siempre pasa. Si uno mira el de Rider White, tiene el momento, también se plantea una decisión. Fíjense que el egipcio llama esta carta la indecisión. Pero en el de Rider tenemos el momento del paraíso, ¿no? Como Adán y Eva, desnudos, pero es ese momento de morder la manzana, del conocimiento o no, pecar o no. Hay que elegir. Esta carta se conecta con Géminis. Y lo que vamos a pedir es que no hay que elegir por una sola opción en este estadio. Hay que abrirse a la duda, a la incertidumbre. Hay que permitirnos ese momento en donde dos cosas, dos emociones, dos pensamientos, dos energías tiran de nosotros para dos lados opuestos y contrarios. Lo primero que se ve de positivo en esta carta es que uno sale de la crisis y cuestionamiento del Papa para entrar en que nuestra acción, si dudo, es porque las cosas me atraen. Ahora, lo que pasa es que lo que a mí me atrae parece ser opuesto en contradictorio, parece que uno me tira para un lado y el otro me tira para el otro. Sale esta carta, quiero y no quiero. Me siento bien, me siento mal. En cualquier tema, amor, salud, trabajo, estudio, lo que sea. Pero la persona tiene dos emociones, dos pensamientos, dos opciones, dos oportunidades que realmente parecen contradictorias y opuestas. Y siente que está entre la espada y la pared, siente que tiene que elegir. Pero uno le tiene que decir, no es momento para que elijas. Es momento para que abras tus opciones, conectes con la atracción. Pero no para que decidas por una. ¿Por qué? Porque es un momento para que vos juegues, seas flexible como Géminis, pruebes y los grises, te des cuenta de que uno mismo es el que tiene una naturaleza contradictoria y dual, por eso dos cosas opuestas te atraen. Somos contradictorios. Esa dualidad que se veía en las columnas de la papisa, pero que estaban en la espalda, que era inconsciente, acá uno la empieza a incorporar. Somos buenos, somos malos, somos niños, somos adultos, femenino, masculino, todo, ¿no? Mente, cuerpo, cabeza, pensamiento, emociones. Estamos atravesados por esas dicotomías. Son parte nuestra. Entonces, en este momento uno tiene que abrir opciones, bancarse la incertidumbre, tener cintura y flexibilidad, jugar con las opciones de la vida y no decidir por una sola cosa. Hay que probar, hay que curiosear. Si uno elige por una sola cosa, al día de mañana va a ser
esa sensación de tu vida que estás todo el tiempo preguntándote qué hubiera sido si hubiera tomado la otra opción. O sea, casi el arrepentimiento. Por eso no hay que decidir. No hay que decidir porque es como uno ve que son dos opciones, pero en verdad es como tener un objeto muy cerca. Lo ves doble, pero no es doble, es una sola cosa. Pongamos el ejemplo del héroe que está con casarse y disfrutar con la mujer, del cuerpo, la sexualidad, esa parte más de amor, amante, o el amor maternal de la madre, que le da todo sin cuestionar, sin pedir nada. Bueno, piensen que el día de mañana uno se casa y tiene esas dos energías en su pareja, en su matrimonio. O debería, ¿no? Porque a veces se polariza. O sea, tenemos una mujer que se va a convertir en madre o un hombre que se va a convertir en padre y al mismo tiempo un amante, una compañera. Entonces no es tan contradictorio, no son tan dos opciones, sino que es una que tiene estas dicotomías o estas dualidades adentro. Entonces, oportunidades de la vida, opciones hay atracción, hay una conciencia de esta naturaleza dual que tenemos, pero como grandes dificultades, uno va a sentir esta cosa de incertidumbre, de ambigüedad, que no decido, que me quedo paralizado entre estas dos opciones, que el resto me vea como indeciso, como que no termino de definir lo que realmente quiero. Y no es así. Recuerden que es un momento de juego, de apertura y no para decidir. Entonces, 4 arcanos. Recordemos. Emperatriz, energía del disfrute, del placer. La energía femenina del amante, de la geisha, la cortesana, de disfrutar de lo corporal, del cuerpo humano y del otro, la naturaleza, la Pachamama. Con todas las dificultades que trae eso, ¿no? Ser superficial y querer solo pasarla bien, la voracidad, el disfrute, del placer. Por eso viene el emperador, la energía patriarcal o la energía de autoridad, de orden, de organización, de estructura, la civilización, los imperios, los límites que nos permiten ser eficientes, el planificar, la lógica. Y la exigencia o la poca flexibilidad y capacidad de adaptación que tenemos frente a los cambios cuando uno solo quiere organizar. Por eso venía también el quiebre, el cuestionamiento, la crisis frente a toda esa vida tan planificada, ese mundo tan terrenal y tan organizado. La búsqueda, la pregunta y el ser, obviamente, un poco más espiritual, más profundo, no tan básico, con todo lo que eso trae, la sensación de miedo, de angustia, de represión, de inhibición frente a los grandes tabúes, poder, dinero, sexo. Y por eso también vimos el arcano número 6, que es la salida de esa crisis para empezar a ver en la realidad dos opciones, dos situaciones, energías, pensamientos, emociones que nos atraen. Es el momento de la atracción, pero frente a algo que parece contradictorio. Y esto de aprender a jugar con los grises, con las opciones, con la apertura, ser flexible, tener cintura, más allá de sentirse paralizado por no decidir, entre la espada y la pared, ambiguo, dudoso. Con esto cerramos esta clase y vamos a avanzar más en la próxima.